Bueno, buenos días. Son las 8 en punto y comenzamos. Por el orden de la forma de o el nivel de afección que el hongo tiene, ahora vamos a ver un hongo, solo uno de 4 que existen, hongos patógenos que causan las micosis sistémicas. Solo vamos a ver Histoplasma capsulatum, variedad capsulatum, solo vamos a hablar de él, pero ustedes en sus microbiologías pueden ver que está Coccidioides ignitis y Coccidioides posadacea, Blastomyces dermatitidis, Paracoccidioides brasiliensis como un complejo, y todos ellos son hongos patógenos primarios que causan micosis sistémicas. ¿Por qué vamos a ver solo Histoplasma capsulatum, variedad capsulatum? Porque es el hongo que está en nuestro país. En el momento que ustedes vayan al hospital, más de algún caso van a ver, más de algún caso van a encontrar respecto a la histoplasmosis, que es la micosis causada por Histoplasma capsulatum. Porque en su temario solo dice Histoplasma capsulatum, pero debemos de mantener Histoplasma capsulatum, variedad capsulatum, porque es la variedad que justo es la que nosotros tenemos y la que afecta al humano, la que nosotros tenemos como continente americano. Entonces, este es el contenido, los objetivos ustedes los tienen en su programa y lógicamente el contenido también, ¿verdad? Pero se los pongo más extractado y vamos a hablar lo que nos piden, que es la morfología, la estructura tanto en la naturaleza como en tejido. Eso quiere decir que si vamos a hablar de la naturaleza y el tejido, vamos a hablar de la fase saprófita del hongo y la fase parasitaria. Vamos a hablar de sus factores de patogenia y de su epidemiología. Bueno, entonces les decía que Histoplasma capsulatum posee 3 variedades. La variedad capsulatum, que es la variedad que afecta y que causa la histoplasmosis americana y que nos afecta a nosotros, ¿verdad? La variedad duboisi, que afecta mucho más frecuentemente en el continente africano, y la variedad Farciminosum, que lo que produce es la histoplasmosis equina. Y por eso la necesidad de llamarle completamente con su variedad. Hasta hoy nosotros nos vamos a quedar género, especie y variedad. ¿Por qué le digo hasta hoy? Porque más adelante, con la herramienta de biología molecular, pues se están viendo más estudios que hablan de cepas por localidad, etcétera. Entonces, ¿quién quita que ya el día de mañana pues ya nos agreguen un poquito más acerca del nombre del agente causal? Así que ahorita nos vamos a quedar con Histoplasma capsulatum, variedad capsulatum, causante de la histoplasmosis americana. Y ahí la distribución de este hongo, ¿verdad? Más frecuentemente en nuestro continente, y ahí en las partes amarillas o verdes, dependiendo cómo lo alcancen a ver, se muestra el hábitat o donde más frecuentemente se ha aislado en su hábitat, en su naturaleza. Y lógicamente el gris habla de variedad duboisi, perdón. Bueno, entonces hablemos de este hongo. Este hongo es un hongo en sí mismo, se los mencioné en la primera clase y les decía que era un hongo por morfología. Era un hongo dimórfico. ¿Qué tipo de dimorfismo tenía? Dimórfico, ¿verdad?
Y entonces hablemos de su etapa o de su fase saprófita, y la fase saprófita se relaciona en un hábitat que pueden ser hábitat abiertos o hábitat cerrados. Hablando de hábitat cerrados, cavernas, cuevas, algo como eso, donde existen murciélagos, donde este murciélago se considera como reservorio del hongo. El murciélago sufre la enfermedad, muere, por supuesto el murciélago al morir pues cae a la tierra de la misma cueva, y el hongo allí retorna a su hábitat y sigue el ciclo. Entonces el reservorio, el libro o la bibliografía podría mencionar otro tipo de reservorio, pero el principal es el murciélago. El murciélago colabora también en que al hábitat le va a dar, con sus heces, va a dar un ambiente propicio para que en el suelo donde crece el hongo haya suficiente cantidad de nitrógeno, y esto le va a dar un pH alcalino y va a ser enriquecido por estas heces. Al mismo tiempo, en algunos bosques o bosques, hablando de Estados Unidos, se proliferó más el Histoplasma capsulatum cuando adoptaron esta mascotita que es ese pajarito negro que se llama estornino. Estos se multiplicaron en los bosques, y al multiplicarse, pues lógicamente multiplicaron la cantidad de guano, y al multiplicar esa cantidad de guano, el histoplasma proliferó aún más porque le daba suficiente alimentación, suficiente pH alcalino y nutriente para que este hongo creciera. Entonces tiene este tipo de hábitat. Su temperatura más o menos crece de 22 a 25 grados. Esa es su temperatura ideal para estar en el ambiente, ¿verdad? Ahora, lógicamente, si decimos y lo estamos viendo como un agente causal, pues hablamos de que va a soportar a 37. Bueno, entonces, en su ambiente, ¿qué morfología va a tener? Va a tener su morfología micelial. Es su forma saprófita o ambiente, va a tener morfología micelial. ¿Qué va a poseer microscópicamente? Va a poseer hifas tabicadas yalinas, microconidias y macroconidias equinuladas. Estas son las microconidias y estas son las macroconidias equinuladas. Equinuladas. Ahora, esto lo estamos viendo en una fotografía electrónica. Estas son proyecciones digitiformes y por eso le llaman equinuladas. Aquí las estamos viendo en un microscopio normal, común y corriente, y ahí ven las proyecciones digitiformes. Equinuladas. Equinuladas. Entonces esta es su fase saprófita o ambiental, ¿verdad? Vaya. Lógicamente su crecimiento, si yo lo quisiera obtener en el laboratorio, tendría que ser de forma micelial. ¿Estamos bien? Sí. Vale. Entonces, en su fase parasitaria o forma tisular, como nos lo solicitan con esa palabra en los objetivos, este hongo, al ser dimórfico, cuando llega al cuerpo, empieza su transformación, y la que entró como conidia, como microconidia, porque es la que entra al cuerpo, dentro ya a 37 grados, empieza su transformación a una levadura. Esta levadura, si se fija usted, esta levadura tiene este halo. A alguien están despidiendo o celebrando.
Entonces, esta es la levadura, esta que se logra ver aquí como rosadita pálida es la levadura, pero este halo siempre es la levadura. Por eso le llamaron capsulatum, porque se creyó que era una cápsula. Pero luego se estudió el hongo y se vio que lo que sucede en este tipo de coloraciones es que no se colorea la pared, que es pared gruesa. La pared de la levadura puede ser tan gruesa como esa, que parece una cápsula, o delgada. Entonces en algunos se logra ver mejor y se logra ver mejor como esta, y en esta se ven más delgadas. Pero no es capsulada, no es una levadura capsulada. Pero sí, si se fijan en esta, en su fase tisular, esta levadura está adentro de un macrófago, adentro de una célula. Entonces obligadamente es intracelular. Entonces usted va a empezar a asociar, cuando en algún momento usted escuche levaduras intracelulares, el 90.5 o el 95.99 o el 999, estamos hablando de Histoplasma capsulatum. Si este hongo nosotros lo queremos hacer crecer en el laboratorio, es a 37 con sus nutrientes, su cambio de nutrientes. Recordemos que para que sea dimórfico tiene que cambiar temperatura y tiene que cambiar nutrición. Entonces, si queremos hacerlo crecer, crece perfectamente, y lógicamente en ese momento usted solo va a ver las levaduras y no las va a ver lógicamente intracelulares, ¿verdad? Pero sí se logra el crecimiento del hongo. Esto es importante porque luego entonces vamos a hablar de otros hongos que no se logra el crecimiento. Entonces esta es su fase parasitaria o tisular. Bueno, entonces hablemos no de patogenia, porque no es nuestro objetivo, sino que hablemos y entendamos mucho de lo que pueda suceder en este momento cuando estemos hablando ya de factores de virulencia o factores de patogenia. Les decía que el hongo está en su ambiente, ya sea un ambiente abierto o un ambiente cerrado, ¿verdad? Ya sea que prolifere por el guano de los pájaros o por las heces del murciélago. Ya en el ambiente, estando las microconidias, que son las más pequeñitas, van a entrar, y estos hongos, no puedo dejar de decirlo, que estos hongos, antes de ser lógicamente sistémicos, su sitio primario de llegada o su sitio primario de infección es el pulmón, y allí es donde hacen la transformación a levaduras. Allí ellos consiguen su objetivo de ser fagocitados, y allí empiezan a actuar de manera de que puedan sobrevivir. Entonces, ambiente: hifas tabicadas hialinas, microconidias y macroconidias equinuladas y microconidias. Hifa tabicada hialina, microconidia y macroconidia equinulada. Y fase parasitaria: ¿levaduras qué? ¿Levaduras qué? Levaduras intracelulares. No es cápsula, recuérdenlo. Entonces, ¿cómo sobrevive ahí? ¿Cómo consigue hacer todos los relajos que hace en el dentro del cuerpo? ¿Cómo consiguió ser el protagonista de una de las micosis sistémicas más frecuentes en el mundo? Bueno, primero, Histoplasma capsulatum es un hongo dimórfico. Yo les decía, a veces solo ese simple hecho es suficiente para poder causar daño. Es un intracelular estricto. Para ser dimórfico, a su llegada él tiene que tener esa termotolerancia. Todo hongo
que nos causa algún problema tiene que tener interno, tiene que tener esa termotolerancia de estar a 22 grados, al entrar en nosotros, soportar ese cambio de temperatura y por sobre todo sobrevivir ahí. Entonces, termotolerancia no es lo mismo que dimorfismo. No es lo mismo. Va la termotolerancia y ante que toleró el cambio de temperatura, entonces se convierte en levadura y eso lo hace dimórfico. Entonces, cuando está aquí ya convirtiéndose en levadura, lógicamente cambia la composición de la pared con alfa-glucanos, posee el ácido hidroxámico que nos ayuda a la formación de sideróforos y lo que hace es captar el hierro necesario para su sobrevivencia. También produce grupos sulfidrilos, posee ureasa y melanina. Este hongo, a pesar de ser un hongo hialino, tiene como factor de virulencia la melanina. Entonces, de cómo actúan cada uno de estos es parte de la patogenia y como creo que ya se cansaron de escuchar decir, eso es parte de la transmisible 2. Bueno, entonces, ¿qué es lo que causa Histoplasma capsulatum, variedad capsulatum? Es una gama de infecciones, comenzando por un porcentaje minoritario de una afección pulmonar confundida con una tuberculosis. Luego, a partir de allí, el hongo migra para todos los sistemas y lógicamente a quién va a afectar más esta infección o esta micosis, a quién afectaría más. A pacientes inmunodeprimidos, y por eso es que se dio el auge en el momento del SIDA, cuando no había tratamiento con los retrovirales, y lógicamente ahora con cualquier inmunosupresión, cáncer o alguna inmunosupresión congénita, etcétera, pues histoplasma ahí va. Si la persona está expuesta, pues ahí va a la cabeza. Entonces, solo déjeme decirle que entonces tiene diferentes manifestaciones, comenzando por pulmón, a forma sistémica, ¿verdad? Y puede dar hasta lesiones a nivel de piel. Su sitio de predilección para infectar es el sistema fagocítico mononuclear, pero como les repito, eso es parte de la transmisibles 2. ¿Qué quiero que me mantengan en este tema? Quiero que me mantengan histoplasmosis americana, y el causante de la histoplasmosis americana es Histoplasma capsulatum, variedad capsulatum. Ya les expliqué yo por qué, ¿verdad? Quiero que me lo mantengan porque a la hora de la evaluación usted no me vaya a decir, ay, la licenciada tan mala si solo le faltaba variedad capsulatum, pero la idea la tenía, ¿verdad? Porque ya les advierto, ya en guerra avisada, como dicen, ¿verdad? Bueno, entonces este es el único ejemplo que en este ciclo vamos a ver de micosis sistémica, de agente causal de micosis sistémicas, y vamos a pasar a un bloque diferente, no puedo revolverlos, a un bloque diferente de micosis que ya son, este es un agente causal de micosis oportunista. Este es un hongo totalmente diferente a los demás, que yo como, bueno, lo hubiera dejado al final, pero bueno, ya está aquí. Entonces démosle, pues porque después va a pasar la licenciada, va a volver a hablar de levaduras y usted entonces se queda ahí cruzado, pero bueno, ni modo. Entonces, Pneumocystis jirovecii tiene su historia.
Pneumocystis jirovecii, dentro de la historia a mí me encanta leerla, pero a la hora de contarla es un poco engorroso, ¿verdad? Y usted se aburre y le pongo fotos de señores allí, unos viejitos que... Y entonces usted dice, ¿y ese viejito qué? ¿Vea? Entonces mejor le cuento así rápidamente que ahora el causante de neumocistosis en el humano es Pneumocystis jirovecii. En algunos libros, en algunas parasitologías antiguas, usted va a encontrar como Pneumocystis carinii, pero Pneumocystis carinii se quedó como agente causal de neumocistosis en ratas, y ahora nosotros solo lo mantenemos el agente causal de neumocistosis en humano es Pneumocystis jirovecii, así tal cual está escrito ahí. Parte de la historia es que este microorganismo era clasificado como un parásito. Por eso es que les menciono que lo va a encontrar en algunas parasitologías o en algunos artículos le van a mencionar lo de que era considerado un parásito por algunas características, pero con la biología molecular no hay quien se escape. Aquí con la biología molecular yo ya no sé si fue para bien o para mal, ¿verdad? Porque en algunas cosas nos ha ayudado, pero en otras nos ha complicado los nombres y todo lo demás, clasificaciones, etcétera. Pero eso usted no tenga problema, usted ahorita solo acuérdese de que es el agente, ¿verdad? Y entonces, a raíz de esa clasificación, de ese estudio de su genética, entonces ya se consideró ser un hongo totalmente diferente, porque nuestra morfología que vamos a ver es totalmente diferente. Entonces, les decía que es un hongo clasificado como un parásito, como un protozoario, por su forma ameboide. Ustedes más de alguna vez han oído hablar de las amebas, entonces ustedes se ubican en la forma, y el Pneumocystis en su forma trófica es de forma ameboide, y por eso es que lo clasificaban como un parásito. Este hongo no crece en los medios convencionales de hongos, sí crecen en algunos cultivos de líneas celulares, pero a pesar de eso no se puede mantener por largo tiempo fuera del organismo, y por eso está clasificado como un parásito obligado. Este hongo, si usted se recuerda de la clase 1, este hongo no posee ergosterol en su membrana, sino que lo que posee es colesterol. Y no posee quitina en su pared. Salud. Por lo tanto, si no posee quitina, ¿qué era lo que la quitina le daba a los hongos? La dureza. Entonces, se considera que entonces es una pared flexible y frágil, y de ahí que le damos la forma de ameboide. Entonces se clasificó como un hongo. Después de decir que era parásito, se clasificó como un hongo por la similitud del estado esporogénico con las ascosporas. Posee una pared celular con beta-glucanos. Posee genes que codifican a beta-tubulina, a la alfa-tubulina y la actina, que son componentes importantes de la pared del hongo. Posee el factor de elongación 3, que tiene que ver con la producción de proteínas. Tiene la ATPasa, la superóxido dismutasa, y por análisis del genoma que yo les explicaba, pues ya fue considerado que tenía más características de hongo que de parásito, y por lo tanto la sección de parasitología nos lo dio así, hasta con chonga, ¿verdad? Vaya, este es hongo, ahí vaya usted y lo estudia y usted lo enseña, ¿verdad? Y heme aquí.
Entonces, y por supuesto, por su relación, tanto morfológica como genética, se clasificó en la división ascomicota. Y si fuera subdivisión, fuera ascomicotina. Ok, en la división ascomicota. Solo vuelve a ver a su compañero para ayudarme, por favor. Vaya, entonces veamos del ciclo biológico y veamos de su morfología. Bueno, este hongo, hablemos de su hábitat también. Se cree que es el hábitat, y esto es algo que está como así como en veremos, pero realmente se ha aislado de aire muy pocas veces, se ha aislado de agua igual muy pocas veces, pero entonces se tiene la duda de si estará en el ambiente, pero vemos que no sobrevive mucho tiempo fuera de un organismo. Entonces puede ser que esos aislamientos hayan sido casuales, ¿verdad? O casi que accidentales. Pero se habla más de que su hábitat esté dentro del alvéolo pulmonar. Y que todos a estas alturas, nosotros todos hemos tenido ya contacto con este hongo. O sea, si a todos nos hicieran un estudio buscando anticuerpos contra este hongo, pues nos encontrarían ya anticuerpos contra él. Entonces, la palabra clave no se dice, pero ya se deja implícito que puede estar formando o sea parte de la microbiota normal del alvéolo. Tanto que todos lo tenemos, pero no todos estamos enfermos, no todos vamos a tener una neumonía por Pneumocystis jirovecii. Entonces, la lógica nos dice que entonces, siendo de la microbiota, cuando hay un paciente vulnerable, dígase que si está dentro de las oportunistas, es un paciente inmunodeprimido, háblese de niños prematuros, háblese otra vez del paciente con SIDA, ya fase SIDA, inmunosuprimidos por tratamiento contra el cáncer. De hecho, se ha visto en algunos estudios, hablando de hábitat, se ha visto en algunos estudios que pacientes en ambiente intrahospitalario pueden haber sido expuestos a este hongo por el aire acondicionado, de pacientes que han estado infectados a pacientes que están vulnerables, o de pacientes sanos como nosotros y que de la nada salen que ellos están infectados con el hongo, ¿verdad? Entonces, de ahí que, ubicándonos en el alvéolo, vamos a decir que dentro de este alvéolo el hongo va a tener dos tipos de reproducción. La reproducción asexual, donde el microorganismo lo que va a poseer es el estado trófico. Fíjense que debemos de ponernos aquí que los términos que yo les diga son los términos que vamos a dejar. Los términos que yo les diga son los que vamos a evaluar. No les quiero hacer una línea recta y que no se salgan de allí. No, ustedes son libres de ir a leer sobre el tema, pero van a empezar a leer términos de parásito. Entonces se van a confundir. Entonces, incluso en su microbiología de Murray, leí Murray y Yagüez, pero dentro de las dos hay términos que se mencionan de quiste, prequiste y trofozoito, que son términos que ustedes van a escuchar en los parásitos, ¿verdad? Entonces, para que no confundirlos, o sea, yo no quiero perturbar sus mentes, quiero que sus mentes estén sanas, ¿verdad? Entonces, quédese con el término que les digo aquí en clase, porque así lo voy a calificar. No se vaya a salir de allí. O sea que sí, la verdad es que les tiré la línea y ahí tienen que quedarse. Vaya. Entonces, estamos hablando de no trofozoito, sino que de forma trófica. Forma trófica, que es la que decíamos que tiene como característica de ser flexible y de
tener como forma ameboide. Y esta se divide por fisión binaria y ahí hace su ciclo, ¿verdad? Forma asexual, hace su fisión binaria y se va dividiendo. La forma sexual, como su palabra lo dice, va a necesitar que dos de estos, dos formas tróficas se unan. Al unirse, lógicamente, mezclan su composición genética, hacen una meiosis y van a formar por consiguiente un asco con 8 ascosporas. Asco, A-S-C-O, asco. Con 8 ascosporas. Ascosporas. Asco con S. La bolsa es un asco. Esta bolsa es un asco. Forma las 8 ascosporas. ¿Sí? Y ahí lo vamos a ver. Ya, aquí. Aquí está. Esta es la bolsita. La bolsita. Y ahí están adentro esos puntitos más intensos que se ven allí. Esos son las ascosporas. Todas estas que usted está viendo acá, esas son los ascos con las 8 ascosporas. Entonces estas son producto de la reproducción sexual, así es. Y luego entonces vemos por ahí en toda esa nube hay estados tróficos, pero quiero que buscarles uno que se vea mejor. ¿Esta qué sería? Está la bolsita y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Qué es? Asco con ascosporas, así es, o con 8 ascosporas. Y aquí, que quizás no se ve muy bien, se ven los estados tróficos, donde se le ve solo este puntito. Sí, quizás no se ve muy bien. El puntito, quizás vamos a buscarlas acá. Y se ve un puntito y una forma como un citoplasma alrededor. Algo así, como esta. Y le busco otro para que tengamos la idea. No hay más. Por lo menos yo desde aquí no lo veo. Bueno, pero entonces veamos que esta es tanto su forma natural como su forma parasitaria, como su forma saprofítica, porque él allí va a estar siempre, ¿verdad? Él allí va a estar en el alvéolo y ahí va a estar sobreviviendo. ¿Cuándo va a dar infección? ¿O cuándo va a dar la manifestación clínica? Cuando nosotros se nos baje la inmunidad, pues hay posibilidad de que eso exista. En esta coloración, en las coloraciones anteriores son coloraciones de GIMSA, solo para la información, porque no es parte del objetivo, pero en coloraciones como de plata o argénticas, que le llaman en su texto, lo que logramos observar en esa nube de material, lo que logramos observar solo es la pared de los ascos. Aquí no vemos las ascosporas, pero se los menciono. ¿Por qué? Porque en su bibliografía está que algunos se ven como medias lunas como pelotas aplastadas, otras se ven como medias lunas, ¿verdad? Pelotas o balones aplastados. Entonces se los menciono para que vean que lo que la dice la literatura es real. Bueno, entonces, ¿qué pasa? ¿Qué sucede aquí? El Pneumocystis jirovecii, como les repito, quizás él no tiene
la mala intención de dar problemas, pero como está ahí, justamente ahí, en el alvéolo, y todos ustedes ya saben lo importante y lo necesario que es que el alvéolo funcione normalmente, ¿verdad? No tengo necesidad de volvérselos a repetir. Y el órgano o la célula blanco del Pneumocystis jirovecii es el neumocito tipo 1. Y se adhiere a ese neumocito por la proteína mayor de superficie, o GPA o GP120, que posee un alto contenido de manosa. ¿Qué es lo que sucede después de adherirse y qué es lo que hace? Ya es patogenia y no me permiten hablar de eso. Así que se los dejo para el siguiente capítulo. O sea, queda a continuación puntitos suspensivos. Sí, la célula blanco del Pneumocystis jirovecii es el neumocito tipo 1. Cuando se adhiere, ¿verdad?, al neumocito tipo 1, entonces es que le interfiere en la función normal del neumocito y entonces afecta todo el recambio de oxígeno, todo lo demás. Pero eso ya, como le repito, ya no me permiten decírselos. Estoy vedada. Bueno, entonces quedamos que este hongo es un hongo totalmente atípico, totalmente morfológicamente diferente a los demás, ¿verdad? Y por supuesto hasta su hábitat es totalmente diferente. Entonces, ¿y qué es el causante de la neumonía por Pneumocystis jirovecii? A nivel pulmonar, no solo a nivel pulmonar afecta, sino que también puede dar afección a nivel de oídos, a nivel de ojo. Entonces, se considera entonces que tiene cuadros pulmonares principalmente y puede desarrollar también cuadros extrapulmonares. Bueno, entonces ha sido un placer, un gusto, jóvenes. Nos veremos algún día.